tal? Entonces, en esta parte vamos a ver lo que es la parte final de lo que vendría a ser nuestro tema de la Segunda Guerra Mundial, correspondiente al curso de Historia Universal. Donde nos habíamos quedado en el avance, pues, de los nazis, ¿cierto? La primera etapa de la Segunda Guerra Mundial está marcada por el avance eh, inconmensurable de los nazis. Alemania primero, como ustedes saben, invade pues Polonia, porque Hitler desconoce el Tratado de Versalles, el cual estipulaba de que se creara un nuevo Estado libre de Polonia, amedrentando pues con el territorio que en ese entonces le pertenecía a Alemania. Hitler desconoce ese tratado de Versalles y con esa justificación invade Polonia y la anexa de una manera rápida, ¿no? Utilizando la famosa guerra relámpago, ¿no? Y después de ello, fácilmente anexa a Austria y Checoslovaquia, dos estados que se encuentran al sur de Alemania. Y estos dos estados se anexan de una manera colaboracionista. Mucha gente celebra en Austria y en Alemania la llegada de Hitler. Ven a Hitler como un salvador, como una persona que lo va a llevar pues a tener un estado fuerte y un estado próspero, ¿no? En los primeros años Hitler veía, o se veía a Hitler de una manera distinta a la que la vemos hoy, ¿verdad? Porque antes de la Segunda Guerra Mundial, Hitler incluso era admirado por muchos líderes en todo el mundo, ¿no? Por ser un presidente fuerte, un presidente que convence a su población y que mantiene unida a su población. Así se veía Hitler antes de la guerra, por eso que Austria y Checoslovaquia se anexionaron de una manera, pues, hasta pacífica, ¿no? Luego de ello, Hitler invade Dinamarca y Noruega. Y luego también invade Francia y ocupa la capital de París. En la otra parte de Francia se convierte pues en un estado libre, ¿no? La otra parte de Francia se convierte en un estado pues ocupado por los nazis. Y también Hitler colabora con el sur, con su otro aliado que es Italia, e invade Yugoslavia, los Balcanes y Grecia. Prácticamente en 2 años, Hitler y los nazis tenían un territorio enorme, tenían un control de un territorio muy vasto. Prácticamente todo el centro de Europa estaba bajo dominio nazi. Para los líderes mundiales era increíble cómo este general tan admirado ahora simplemente anexaba países como si se tratara pues de un juego, ¿no? En 2 años ya tenía todo ese territorio, ¿no? Era algo increíble. En ese momento, Hitler pues se vio traicionado por su ego. Cometió un error garrafal, ¿verdad? Ustedes van a ver que hay dos errores eh, importantes en la Segunda Guerra Mundial. Dos errores cometidos por los miembros del eje, ¿no? El primero que estamos viendo aquí con el cual empezamos esta clase es el error que comete Hitler. ¿Qué hace Hitler? Había firmado un pacto Hitler con Joseph Stalin, que era el general y en ese momento estaba pues al mando del Partido Comunista en la Unión Soviética. Era el líder de la Unión Soviética. Los dos firman un pacto para evitar un ataque mutuo, ¿de acuerdo? Ellos se pusieron de acuerdo. Le dijeron, ya, tú Alemania no me invades y yo, la Unión Soviética, no te invado. ¿Listo? Se acabó. Ese era el pacto, ¿sí? Pero ¿qué pasa con Hitler en el año 42? Hitler le gana el ego, ¿sí? Y dice, yo puedo conquistar, yo puedo ir, y además el sueño de Hitler, es decir, lo que él deseaba, Hitler buscaba pues consolidar su Tercer Reich, su imperio alemán, y su sueño de Hitler era que su imperio llegue desde el río Rin al occidente de lo que es Alemania, hasta el río Volga, hasta el occidente de Rusia. Quería que toda esa parte de Europa y de Rusia sea del imperio alemán. Porque tú sabes que los nazis tienen una ideología, o tenían una ideología en la cual te manifestaban de que su raza era superior y que ellos necesitaban el famoso espacio vital, que era pues para ellos un derecho inalienable a los arios, ¿no?
Hitler hablaba de que ninguno de esos pueblos se merece ese territorio. Hitler veía con envidia cómo los eslavos, que eran un pueblo, según Hitler, inferior, tenía un vasto territorio y tan rico como era Rusia. Hitler veía con envidia eso. Y también buscaba pues apoderarse de ese territorio. Y lo logró. ¿Qué hizo Hitler? Desconoce ese pacto con Stalin y decide invadir Rusia. Ese fue el error más grande que cometió Hitler, que lo llevaría pues a su muerte. ¿Por qué? Porque Hitler despliega la famosa Operación Barbarroja, que consistía en sitiar las principales ciudades de Rusia. Lo asitió de costa a costa, desde las costas del Mar Báltico hasta las costas del Mar Negro. Y decide pues como último, como punto último, como meta, llegar hasta la ciudad de Moscú. Pero ¿qué pasa? Llegó el general más temido de la Unión Soviética, el general más temido de Rusia, el famoso general invierno, ¿no? Nadie puede con el invierno. No lo pudo hacer Napoleón en su día, y tampoco lo pudo hacer Hitler, porque a pesar de que los nazis avanzaban, el invierno ruso era terrible. Les obligaba a convivir en situaciones infrahumanas. Los soldados alemanes se dieron cuenta de que Rusia era mucho más grande que lo que aparece en los mapas. Para ir de un pueblo a otro tenían que pasar semanas sin ver agua, sin ver ningún tipo de alimento. Sumado al invierno, esto se veía pues desolador. Muchos soldados se murieron solamente de frío en esa campaña. Y llegaron hasta las cercanías de Moscú, pero se dieron cuenta de que no podían aguantar todo ese... No podía soportar Hitler no podía el ejército nazi soportar esas condiciones tan duras, ¿cierto? Y se tuvieron que regresar. Fue lo que se conoce como una victoria pírrica. En las guerras, cuando tú vences en una batalla, pero te tienes que regresar, se conoce como una victoria pírrica, porque esa guerra o esa batalla te sirvió, avanzaste, pero a la final no te sirve para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque existió en antigua Roma un famoso rey Pirro, que en una batalla perdió mucha gente, perdió muchos soldados. Y al final el mismo Pirro declaró y dijo, general, usted debe estar muy contento por haber ganado esta batalla. Le preguntaron. Y Pirro dijo, una batalla más de estas. No, una victoria más de estas y perdemos la guerra. ¿Por qué? Porque había perdido a muchos hombres en la guerra. Pasó algo parecido con los nazis en la Unión Soviética. Habían avanzado en Rusia, pero el invierno los había hecho retroceder. Y no se vio para nada porque perdieron gente, perdieron material médico, bélico, perdón, las famosas Wehrmacht, las que eran pues las escuadras las escuadras de soldados y tanques se vieron pues obsoletas frente al frío. Y se tuvieron pues que regresar. Ante ello, los rusos aplicaban sus propias tácticas en su propio territorio, ¿no? Ellos optaban por abandonar ciudades y hacerlos avanzar más a los nazis hasta que les cayera pues el invierno. Entonces los nazis llegaban a un pueblo y se daban cuenta que estaba el pueblo deshabitado, sin alimentos, y se tienen que quedar ahí a esperar y seguir avanzando. Seguían avanzando por semanas y se encontraban con más ciudades vacías. Entonces esto no les servía pues para nada. Tomaban ciudades, pero a las finales no tenían ninguna victoria. Se tenían que regresar. Esto fue el punto crucial de la derrota de los nazis. Luego, ¿qué había pasado? Te comenté que Japón había cometido pues un atentado contra la base naval de Pearl Harbor, ¿verdad? En Hawái, que le pertenecía a Estados Unidos. En ese momento, Estados Unidos le declara la guerra al imperio japonés. Y bueno, inicia otra etapa en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se mete a la guerra y en el Pacífico libra pues una famosa batalla contra el imperio japonés, la famosa batalla de Midway, ¿de acuerdo? En la cual Estados Unidos despliega todo su poder bélico, su poder armamentístico, su poder de logística, su gran tecnología naval que tenía en ese momento,
lo utiliza para arrasar con los japoneses. Japón en ese momento era un imperio que tenía muchas colonias en Asia, como Hong Kong, como Macao, como las Filipinas y como el norte de China. Era un imperio que ambicionaba con tener el control de todo el Pacífico, pero llegó a Estados Unidos. Estados Unidos lo arrasó. De no ser, o mejor dicho, Estados Unidos lo hubiera arrasado a Japón en menos de un año, de no ser porque los japoneses tuvieron una heroica resistencia. Los japoneses se inmolaron en esta guerra, en la guerra del Pacífico, que es conocida a la guerra entre Japón y Estados Unidos en el Océano Pacífico, ¿no? Curiosamente llevan el mismo nombre que la guerra que tuvimos acá entre Perú, Chile y Bolivia, ¿no? La guerra del Pacífico. Tú buscas en internet Guerra del Pacífico y te aparecen dos guerras: la guerra de Perú, Chile y Bolivia y la guerra de Estados Unidos con Japón. Como te decía, Japón tuvo una resistencia muy heroica. Aquí en Japón surge las famosas historias de los kamikazes. ¿Quiénes eran los kamikazes? Los kamikazes eran un grupo de pilotos que estaban preparados y entrenados para morir. Ellos tenían un entrenamiento el cual les decía de que el último recurso en la batalla no es rendirse, sino es suicidarse e inmolarse por su emperador y por su patria. Ellos tenían la indicación de que cuando vean todo perdido, eh, busquen un punto estratégico y estrellen su nave contra ese punto. Entonces los estadounidenses veían perplejos cómo los japoneses estaban dispuestos a perder la vida, a suicidarse por su patria, ¿no? Estos kamikazes tenían un lema que los representaba, el cual decía: el hombre es como la flor de loto, solo florece una vez en la vida. Recordemos que los japoneses vienen pues de una larga tradición en la cual su cultura es una cultura que le rinde mucho culto pues a la honorabilidad, a los valores, ¿verdad? Entonces ellos venían con esta cultura, con esta forma de ver las cosas. Entonces para ellos era algo agradable morir pues de esta manera. Y muchos kamikazes le hicieron frente al ejército estadounidense, ¿no? Los Estados Unidos al final hizo presencia en el Pacífico y pudo hacer retroceder a los japoneses, ¿no? Luego se da la segunda batalla de El Alamein, que se da ¿dónde? En Egipto. ¿Qué pasa? Recordemos que el general Erwin Rommel se encontraba pues en el norte de África, con su famosa campaña en las Africa Corps, ¿sí? Este famoso general Rommel era conocido como el zorro del desierto, ¿de acuerdo? Por sus grandes tácticas y por su sapiencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? En el año 42, las fuerzas de Inglaterra van a hacerle un contrapeso a estas campañas de los alemanes y se enfrentan en Egipto las tropas de Elwin Rommel y las tropas del inglés Bernard Montgomery, que finalmente Rommel es vencido en Egipto. Luego se da una famosa conferencia también en el norte de África, en Marruecos, en la ciudad de Casablanca, donde se reúnen tres importantes líderes del otro grupo, de los aliados: el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, el primer ministro británico Winston Churchill y el francés Charles de Gaulle, ¿sí? Charles de Gaulle. Charles de Gaulle estaba pues al mando de esta famosa Francia Libre, que era un sector, una parte, ¿no? De Francia. Francia había sido dividida en dos. Una parte era controlada por los nazis y la del sur era controlada por Franz de Gaulle, ¿no? Charles de Gaulle, perdón. Y se reúnen, ¿para qué? Para tratar de pactar una salida a la guerra, ¿no? Para pactar un final para la guerra. Entonces ahí intentan o planean una intervención directamente a territorio alemán. Intentan pues hacer un desembarco, pero a la ciudad de Sicilia, para llegar desde el sur, desde Italia, para llegar hasta Europa, ¿cierto? A Europa continental. Y también pues debatieron cuáles deberían ser pues las medidas y los pactos que tienen que hacer para especificar las condiciones
de la rendición de las potencias del eje, ¿no? Luego se da un último intento entre los nazis y los soviéticos, ¿no? Con la famosa batalla de Stalingrado. Hitler, ¿qué buscaba? Hitler buscaba ganar puntos estratégicos. Él decía, bueno, si no podemos avanzar hasta Moscú, hay que tomar un punto importante, estratégico. Así como lo hizo von Falkenhayn en su día, en la Primera Guerra Mundial, que tomó un punto estratégico de Francia, que era Verdún, y desde ahí aniquiló muchos franceses. Hitler quería hacer algo similar, quería tomar Stalingrado, que era un puerto importante de los rusos, que justo llevaba el nombre de su líder, ¿no? De Joseph Stalin. Quería tomarlo y quería pues hacer presencia en ese lugar. Pero los rusos aniquilaron a los nazis. La maquinaria rusa para ese entonces de la Unión Soviética ya era muy superior a la de la Alemania nazi. Y finalmente los rusos detienen a los nazis en que se contaban en el territorio ruso y los hacen retroceder aún más. Y esto marca una victoria de los rusos frente a los nazis. Y los nazis empiezan a retroceder. Luego los rusos empiezan a avanzar por el este de Alemania y llegan hasta Berlín. Toman la ciudad de Berlín y la bombardean. Y colocan las banderas de la Unión Soviética. Mientras tanto, por otro lado, se da el famoso desembarco de Normandía, que era el plan ejecutado por las potencias por los aliados, ¿no? Este plan consistía en llegar por mar a las playas de Normandía en Francia, eh, hacer desocupar de ese territorio a los nazis y llegar hasta Alemania y ocupar Berlín. A esta operación, a este operativo, se le conoció como el famoso Día D, ¿no? El famoso 6 de junio de 1944. Entonces, Alemania estaba pues acorralada. Por el sur, se le había en el norte de África, ¿no? El sur de Europa y el norte de África, había sido vencido Rommel, ¿de acuerdo? Ahí no estaba, ya había sido vencido el poderío alemán. Por el, por el este, la Unión Soviética ya había avanzado, incluso ya estaba en Berlín. Y por el oeste, por Francia, ya estaba llegando los aliados, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra y muchos soldados de muchas partes del mundo, como Australia, como la India, como Sudáfrica. Bueno, los aliados, ¿no? Estados Unidos. Entonces Alemania ya estaba pues acorralada. Entonces se da una conferencia, ¿no? La famosa conferencia de Bretton Woods, después de la derrota pues de Alemania. Entonces aquí es donde en el año 44 se da prácticamente el fin de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¿Qué pasa? Cuando los rusos invaden Berlín y cuando los estadounidenses llegan hasta Alemania, Hitler decide encerrarse en su búnker subterráneo y ante la desesperación opta por suicidarse. Un detalle es que nunca se encontró el cuerpo de Hitler, ¿no? Luego, más tarde, Mussolini, no, me parece que primero fue lo de Mussolini. Mussolini huye de Italia disfrazado. Lo encuentran en una carretera, lo reconocen y lo regresan. Y la muerte de Mussolini es mucho más terrible. Una turda de personas lo reconocieron pues y lo lincharon. Prácticamente lo mataron a golpes. La misma gente que él había expatriado de su propio país, ¿no? A ese extremo llegó el odio de la gente que había sido testigo y víctima de la dictadura de Mussolini, fue la que la encontró y la mató de una manera pues despiadada, ¿no? Así fue el triste final de estos dos tiranos, dictadores, ¿no? Mussolini y Hitler. Prácticamente con la muerte de estos dos personajes se da el fin del nazismo y el fascismo pues en Europa. Bueno, luego, como les decía, se da la conferencia de Bretton Woods, donde se crea el Banco Mundial, ¿no? Que es una institución que busca administrar y tener un control importante sobre la economía mundial para
buscar un plan a largo plazo para la recuperación económica de los países que habían intervenido en la Segunda Guerra Mundial. Hasta el día de hoy continúa esta institución que es el Banco Mundial y también el Fondo Monetario Internacional, el famoso FMI. Bueno, finalmente en Ucrania, en la ciudad de Yalta, se da la famosa conferencia de Yalta, donde participan los tres grandes, ¿no?, de la política mundial de ese entonces. Roosevelt, Churchill y Joseph Stalin, ¿no?, el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Inglaterra o de Reino Unido y el general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Joseph Stalin. Ellos deciden algo muy importante, ¿sí? Dividir Alemania en dos. Un lado que esté ocupado por Estados Unidos y el otro lado que esté ocupado por la Unión Soviética. Según se había estipulado en esta conferencia, se había dividido Alemania y cada zona de Alemania estaba bajo la administración de un país vencedor, ¿de acuerdo? Se había dividido el occidente entre Inglaterra, Francia y Estados Unidos y el este para la Unión Soviética, pero una práctica como el país que tenía más relevancia internacional en ese momento era Estados Unidos, y como Estados Unidos era el defensor y el país que enarbolaba la bandera del capitalismo y del libre mercado, él controlaba prácticamente toda la parte occidental de Alemania, mientras del otro lado, en la otra parte de Alemania estaba ocupada pues por la Unión Soviética. Y la capital se encontraba en la parte este de Alemania, la ciudad de Berlín, y también se decidió dividirla en dos. Entonces, es ahí donde nace lo que conocemos luego como la famosa Guerra Fría, donde las dos potencias más importantes después de la guerra que van a quedar van a ser Estados Unidos y la Unión Soviética. Dos potencias mundiales que van a tener ideologías completamente distintas. Estados Unidos va a defender el capitalismo y la Unión Soviética el comunismo. Y ambas van a querer tomar control político-económico en cada parte de Alemania. Así quedó Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Luego se rinde incondicionalmente, ¿no? Alemania es dividida en dos. Luego se da la famosa conferencia de Potsdam, donde se decide dar un ultimátum a Japón, porque Japón no quería rendirse, Japón seguía combatiendo, ¿no? Ellos tenían un espíritu combativo increíble, así que Estados Unidos decide tomar una solución muy lamentable, ¿no? Ya no estaba el presidente Franklin Roosevelt, había fallecido de una enfermedad que ya tenía. Roosevelt tenía polio. Muy poca gente sabía que Roosevelt tenía polio y que siempre andaba en silla de ruedas. Por eso que Roosevelt siempre cuando hacía o cuando tomaba fotos o cuando hacía conferencias o cuando hacía algún acto público, se le grababa siempre de la cintura para arriba, para que nadie vea pues que él tiene polio, ¿no? Porque en ese momento también en el mundo no era bien visto un líder pues con esta enfermedad, ¿no? Finalmente falleció en el año 44. Ay, ¿qué pasa esto acá? Ya, bueno. Entonces asume el poder en Estados Unidos Harry Truman. Al presidente Harry Truman le dan dos opciones. Le dicen, señor presidente, tenemos dos opciones para que los japoneses se rindan y terminemos con la Segunda Guerra Mundial. Hay una opción que es enviar a tropas estadounidenses a invadir territorialmente Japón, así como hicieron en el día D, ¿no? Ir hasta Normandía y introducirse en el territorio, así, pero en Japón. Es decir, el plan consistía en tomar el puerto de Yokohama, que las tropas lleguen hasta la isla japonesa y tomar Tokio y obligar pues a la rendición japonesa. Y Truman dijo, ya, ¿y cuál es la segunda opción? Y le dijeron, bueno, la segunda opción es una opción experimental, es una opción que aún no se ha probado en el mundo, y es una opción que puede ser muy peligrosa. ¿Cuál es? Las bombas atómicas. Tenemos un experimento que ha trabajado mucha gente importante, como por ejemplo Albert Einstein. Einstein trabajó y fue uno de los que más tuvo participación en la elaboración teórica
de esta idea pues atómica. No quiere decir que Hitler pues se puso a construir, Hitler digo que Einstein se puso a construir esta bomba atómica, no, me refiero a que con sus teorías y con sus postulados se pudo elaborar estas bombas atómicas, una tecnología que hasta ese entonces era una tecnología experimental. Entonces la opción era esa, ¿no? Ir con bombas atómicas y obligar a que Japón se rindiera, ¿no? Así que Truman dijo, a ver, ¿cuál de los dos va a costar menos vidas estadounidenses? ¿Cuántas vidas estadounidenses me cuesta el ataque por tierra? Bueno, acá nos van a costar unos 100.000 hombres estadounidenses. Bueno, ya. Y la otra opción, la opción B de las bombas atómicas, no, acá no se va a morir ningún ciudadano estadounidense. Pero, le dijeron al presidente, van a morir muchos civiles, porque estas bombas no discriminan entre soldados, entre bases militares y gente común y corriente. Así que Truman decidió la infame medida de mandar 2 bombas atómicas a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, donde fallecieron pues una cantidad terrible de personas, civiles, niños, mujeres, personas que trabajaban tranquilamente ese día, gente que no tenía nada que ver con la guerra. Escuelas, escolares, universidades, fue terrible, terrible. Fue uno de los crímenes más grandes de la historia, ¿no? Con estas dos bombas atómicas, eh, Japón, al darse cuenta que nunca antes habían visto un arma tan destructiva, que con unos cuantos botones podían destruir todo el país, se dieron cuenta de que no, tenemos que rendirnos. Así que el general Patton, que era el general de la Marina de Estados Unidos, obligó a firmar al general Hirohito la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Y así pues es como se termina oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Antes se me olvida, después de la conferencia de Potsdam, cuando los aliados invaden Alemania y ya se había muerto Hitler, en ese momento descubren todos los crímenes que se habían cometido, los crímenes que habían cometido los nazis frente a las demás poblaciones, frente a los judíos. Descubrieron en lo que ahora es Austria el campo de concentración más grande que existió en este periodo, en la Segunda Guerra Mundial, que era el campo de Auschwitz, donde ahí descubrieron unas escenas macabras, ¿no? De muertes por hambre y por muertes envenenadas por la cámara de gas. Se dieron cuenta de que Hitler había mandado a matar a 6 millones de judíos, 6 millones de personas. Ese sin duda fue el crimen más grande de la historia de la humanidad, ¿no? Junto, por supuesto, con las bombas atómicas. Después de esto, las consecuencias fueron muchas. Primero, que nunca antes se había generado una guerra tan funesta y tan destructiva en la historia de la humanidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estuvo pendiente, el mundo estuvo temerosa de que alguna vez, o el mundo estuvo, perdón, temeroso de que alguna vez se vuelva a repetir una guerra similar, una guerra atómica, porque se dieron cuenta de que el nivel de destrucción podía ser fulminante o terrible para el mundo, ¿cierto? Pero ¿cuáles fueron las consecuencias, aparte del shock que significó para la sociedad esta guerra mundial? Una de las consecuencias más importantes fue la disminución en la producción industrial de Europa y Japón, porque esos países estaban pues destrozados después de la Segunda Guerra Mundial. Europa prácticamente quedó en ruinas, ¿no? Yo tuve la suerte de hablar con mi abuelo antes de que falleciera. Él a los 16 años participó en una campaña de la Marina del Perú. Él estaba en la Marina cuando era joven. Él participó en una campaña, ¿no? Para ir a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Él en el año 46 va con un barco hasta Europa para recoger a los peruanos y latinoamericanos que se encontraban en Europa. Y mi abuelo pues fue testigo de primera mano de cómo estaba Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Me cuenta que Europa estaba totalmente devastada, solamente había ruinas. Las ciudades estaban llenas de cenizas. Se olía un olor
a plástico quemado, a latas, a, a basura quemada. Y él me cuenta que no era basura, eran cuerpos que se estaban quemando. Y me cuenta que lo que le partió el alma, y que nunca se va a olvidar, es que veía a muchos niños huérfanos corriendo por las calles sin zapatos, llorando, viendo a los marineros que bajaban a pedirles comida, a pedirles pan. No podían hablar castellano porque eran niños pues de Italia, él llegó a Italia y luego llegó a Hamburgo. Y me decía que los niños solamente que se habían quedado huérfanos buscaban eh, algo, comida, un pan o un alimento. Y mi abuelo me cuenta que él nunca había llorado antes, pero después de ese día se puso a llorar por esa escena tan conmovedora. Cualquiera le parte el alma. O sea, la cantidad de destrucción que se había originado en Europa era algo como nunca antes se había visto. Y él fue testigo de eso y felizmente yo se lo puedo contar. Otra consecuencia, Alemania se dividió en cuatro, ¿no? Una parte para Inglaterra, otra parte para Estados Unidos, otra parte para Francia y otra parte para la Unión Soviética. Esos cuatro países tenían el control sobre Alemania, pero en la práctica se dividió en dos, porque un lado era capitalista, porque Francia y Inglaterra eran capitalistas, apoyaban a Estados Unidos, y la otra parte era comunista. Y nació esta famosa guerra ideológica que va a marcar el siguiente siglo, que es pues la Guerra Fría, ¿no? La guerra entre comunistas y capitalistas. Aquí nace, después de la Segunda Guerra Mundial. Otra consecuencia, nace la Organización de las Naciones Unidas, que básicamente surge para velar por que en el mundo prevalezca la diplomacia y la institucionalidad y pues evitar un nuevo conflicto mundial, ¿no? Finalmente se inició la rivalidad entre los capitalistas y los comunistas, ¿no? Ya se había terminado, ya con la muerte, como te digo, de los dos líderes, Hitler y Mussolini se había terminado, se había enterrado la ideología fascista y la ideología, pues, de los nazis. Surgían y se popularizaban otras dos ideologías, como la del capitalismo y la del comunismo. Es ahí donde nace otra guerra, la Guerra Fría. Y ya lo vamos a hablar de eso en clases posteriores. No me quiero ir sin antes recomendarte algunas cosas. Yo te comentaba de que en este año tan extenso y tan extraño, no tuvimos una oportunidad, pues, ¿no? De llevar un día a día, una comunicación así fluida, ¿cierto? Pero yo cuando hacía mis clases siempre los cursos de historia del Perú y universal, eh, aunque también cuando enseñaba, antes yo enseñaba también en otros colegios, ¿no? Hace mucho tiempo. Enseñaba también cursos de literatura, de psicología. Eh, Siempre me gustaba, o yo tenía como costumbre, al final de cada clase, te recomendaba o un libro o una película. Era mi costumbre. Ahora pues por el tiempo y por el contexto en el que estamos, he perdido un poco eso, ¿no? Que me trato de centrar ya en otras cosas. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de recomendarte también una película que me gustaría que tú la veas. Hay dos sobre este tema, sobre la Segunda Guerra Mundial. Hay una película que yo te recomiendo bastante, que es una película que es japonesa, que está hecha en el estilo anime. Es una película un poco antigua ya, que se llama La tumba de las luciérnagas, que habla del contexto japonés en la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda película que yo te recomiendo, que me gustó mucho, es esta película italiana que se llama La vida es bella, ¿no? Eh, que se trata pues de un personaje que tiene ascendencia judía y que vive en una Italia fascista, ¿no? Y se ve cómo se enfrenta este personaje ante la cruda realidad, ¿no? Y le trata de explicar a su pequeño hijo, a su manera, cómo es que se vive en ese momento, ¿no? Es una película encantadora, muy entrañable, que me gustaría también que algún día tú la veas, ¿no? Eh, y bueno, hay muchas películas más, ¿no? Que yo me gustaría que tú veas. ¿Por qué? Porque las películas y los libros
en general te dan pues un poco de idea y te dan un contexto en el cual te invitan a ser parte de un momento que uno tal vez no ha vivido, y eso a veces te evoca a que tú investigues o a que tú te informes o a que tú simplemente te nazca esa chispa por conocer algo que está más allá, ¿cierto? Entonces no dejo de recomendarte esas dos películas que a mí me gustaron mucho y yo te las recomiendo, y ojalá que ya en las pocas clases que nos quedan pueda haber más tiempo para recomendarte más películas y más libros, ¿no? Que me gustaría bastante. Yo antes hacía mucho eso, ¿no? Cuando enseñaba otros cursos, ¿no? Pero este año ustedes saben que todo ha cambiado de una manera como nunca nos habíamos imaginado. Bueno chicos, entonces, sin decir más, nos estaremos viendo la próxima semana para el curso de Historia del Perú. Cuídense bastante y conmigo será hasta el día lunes. Hasta luego chicos.